La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un nuevo revés al plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el ministro Javier Lainez Potisek quien suspendió en su totalidad las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral y que repercutían en la operación del INE. Sin embargo, la Consejería Jurídica de la Presidencia advirtió que va a impugnar la decisión y consideró que el ministro Lainez arrancó hojas de la Constitución, por lo que defenderá el plan B en los tribunales. Por lo pronto, la oposición en el Congreso de la Unión ya celebró, por supuesto, esta suspensión que se dio el viernes por la noche, y adelantó que también echará abajo un plan C, que es el que Morena prepara para impulsar a personajes cercanos al actual gobierno que quieren presidir el Instituto Nacional Electoral. Se trata de una quinteta de mujeres que está encabezada por Berta Alcalde, hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, y que, bueno, pues están claros los vínculos con Morena, aunque Berta Alcalde, quien probablemente se convierta en la presidenta del INE, está por verse, pues ella niega que tenga tintes partidistas su candidatura o que ella esté ligada con Morena, en fin, pero es quien se pues está promoviendo y quien ya pasó los exámenes y está en esta quinteta. Solo hay 5 propuestas que pueden encabezar el INE, son mujeres, y de las 5, 4 son cercanas a Morena o a la 4T. Le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, a solo 21 días de haber entrado en vigor el plan B en materia electoral impulsado por el presidente López Obrador, fue suspendido de forma indefinida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, por lo que los cambios que modifican la estructura del INE pues ya no se van a aplicar hasta que pues ya el gobierno dijo que va a controvertir este asunto, pero hasta que no se defina por completo, quedan suspendidos los cambios a las leyes secundarias en materia electoral. Hay que recordar que este plan B tenía como objetivo disminuir las funciones y facultades del Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de varios de sus órganos técnicos. Además, establece que el INE no podrá multar a los partidos políticos. También prohíbe a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cancelar candidaturas de aspirantes que hayan violado la ley electoral, entre muchas otras cosas que trae este plan B de reforma electoral. Y tras esta noticia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró la decisión del ministro Lainez, aunque dijo esta es solo una batalla ganada en una guerra por defender la democracia del país. Así lo comentó Lorenzo Córdoba. El INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado así Plan B, una batalla jurídica que aún no concluye, pero que en las semanas recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro. Por su parte, el presidente López Obrador arremetió en contra de la Corte de nueva cuenta y en contra del ministro Javier Lainez. Aseguró que buscan frenar la transformación del país, pues dijo siguen siendo parte de la mafia del poder. Escucha al presidente. Pueden porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro, que Claudio X González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral.
Y ya le decía, mientras tanto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dijo que va a impugnar esta decisión y acusó al ministro Lainez de haberle arrancado hojas a la Constitución para poder conceder la suspensión del Plan B en materia electoral. Señaló que el ministro desconoce las reglas del procedimiento que regulan las controversias constitucionales. Quien también pidió y se unió a estos señalamientos fue Mario Delgado. Y es que, a decir del dirigente nacional de Morena, el freno que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B es solo el reflejo de la desesperación y el enojo de los conservadores por perder sus lujos y privilegios. Así lo dijo. Ayer, un ministro de la Corte suspendió la reforma electoral que aprobó el Congreso mexicano. ¿Y saben de qué se trata esa reforma? De que haya austeridad en el INE, de que se castigue y se evite la compra de votos, de que no haya excesos, de que no haya privilegios con los recursos que son del pueblo, los recursos públicos. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, acusó de activismo judicial al ministro Javier Lainez. Señaló que sería muy lamentable que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia estén siendo tomadas por intereses personales o por presiones de carácter político. Por cierto, ayer por la tarde fueron filtradas las 4 quintetas, le decía, de aspirantes a consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, antes de que el Comité Técnico de Evaluación las entregara a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Destacó esta quinteta dorada, así le llaman, donde se elegirá la nueva presidenta del INE y la cual está integrada en su totalidad por mujeres afines a Morena. Por lo menos 4 de 5 tienen nexos o lazos directos con integrantes de Morena o de la 4T. Está encabezada, ya le decía, por Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de Berta Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena. También está Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Álvarez Lima. También Guadalupe Tadei Zavala, quien es prima del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, y tía del director de la empresa Litio MX, Pablo Daniel Tadei. A la lista se suma Rebeca Barrera, expresidenta del organismo público local de Baja California Sur, ligada al gobernador de Morena, Víctor Manuel Castro Cosío. Y por último, Lulisca Circey Bautista, asesora del INE y esposa de Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de la capital de la Ciudad de México. Y tras darse a conocer la lista de aspirantes a la presidencia del INE, el Comité Técnico de Evaluación publicó las entrevistas de los finalistas, donde resaltó, por supuesto, la de Berta María Alcalde Luján, quien resaltó su trayectoria y aseguró no haber militado en ningún partido político. Escuchemos. Me gustaría ser consejera del Instituto Nacional Electoral porque me gustaría trabajar a favor de la democracia, tan simple como eso. Creo además que cuento con la trayectoria, con la experiencia que me permitirían no nada más formar parte del Consejo, sino incluso, no sé si ustedes así lo consideran, presidirlo. Y hay que recordar también que dentro de estas listas fueron entregadas las quintetas para aspirantes a consejeros y consejeras del INE, las cuales están encabezadas por Diego Forcada Gallardo, Naima Enríquez Estrada y Arturo Castillo Loza, quienes sustituirán a Ciro Murayama, a José Roberto Ruiz y Adriana Margarita Favela en el INE, en el Consejo Nacional de este Instituto Nacional Electoral. Y tras darse a conocer las quintetas, integrantes de la oposición como Luis Espinosa Cházaro, Santiago Krill, Ricardo Anaya, Emilio Álvarez y Casa, aseguraron que Morena está buscando aplicar un plan C ante el fracaso del plan B en materia electoral, que ya le decía, le dio un revés la Corte y lo suspendió. Pues las candidatas a presidenta del INE son mujeres ligadas a Morena y también de llegar al órgano podrían controlarlo desde su interior, eso acusa la oposición, por lo que aseguraron buscarán que el INE esté integrado por hombres y mujeres que garanticen autonomía e imparcialidad a este órgano, que pues es importantísimo para la democracia del país, el que organiza las elecciones, el que revisa que se lleven a cabo de forma correcta, el que cuenta los votos y el que le da certeza a estas elecciones que vienen,
las del 24, primero estas del 23 en Estado de México y Coahuila, pero las del 24 que son las elecciones, unas de las más grandes de la historia del país. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó o tronó en contra de los ministros de la Corte, incluidos pues algunos de los ministros que él propuso para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les llamó mafia del poder, que defienden la oligarquía, que no están a favor de la democracia de México y que además, según lo que dijo la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues le arrancan hojas a la Constitución, es decir, transgreden la Constitución y más bien lo que están defendiendo los ministros es la Constitución, lo que dice la Constitución política de los Estados Unidos de mexicanos y que pues al parecer se está violando con las reformas que se le hicieron a las leyes secundarias en materia electoral, porque no le alcanzó a Morena y a sus partidos aliados sacar una reforma constitucional, que era el plan A, el plan original del presidente López Obrador, es que la reforma fuera constitucional. Como no les alcanzó la mayoría calificada, solo tenían mayoría simple Morena y sus partidos aliados, sacaron una reforma a las leyes secundarias que no requería las 3/4 partes del Congreso, la mayoría calificada. Ese fue el plan B, que ahora está siendo controvertido, que fue controvertido ante la Suprema Corte de Justicia con todas estas impugnaciones, pero una, la del INE, pues tuvo entrada, le dio entrada al ministro Javier Lainez y al presidente no le gustó nada, se fue en contra de toda la Corte, de los ministros del Poder Judicial, ya venía haciéndolo con Norma Piña, su presidenta, y bueno, pues ahora parece que contra todos, porque además el ministro Alberto Pérez Dayán ya en febrero había otorgado también una suspensión a este llamado Plan B de reforma electoral, la que tiene que ver con los estados que se van a cambiar a votar, van a cambiar de gobernador, el Estado de México y el Estado de Coahuila, pero la batalla importante vendrá para el 2014, sobre todo si este llamado Plan C, que es que los consejeros, los 3 que van a salir del INE el próximo mes, a finales del próximo mes, y el presidente, que también se va, Lorenzo Córdoba, pues que sus lugares sean ocupados por personajes cercanos a Morena, al movimiento de la denominada Cuarta Transformación, lo cual, pues por las quintetas que ya le relaté aquí, sí parece que la mayoría de estos integrantes de las quintetas, pues son cercanos a Morena, y veremos si les alcanza eventualmente, si se logra posicionar estos consejeros y consejeras en los puestos que van a dejar los 3 consejeros y el presidente Lorenzo Córdoba, pues si les alcanza para controlar el INE o de qué manera lo harán. Así que todavía está en veremos este plan C. Yo no sé por qué le enojó tanto al presidente que la Corte le haya dado palo o que haya puesto en suspensión la reforma electoral que él propuso, si a todas luces pues se preveía que iba a suceder esto. Porque es inconstitucional, eso es lo que dicen los expertos. Así que ya veremos si funciona y si avanza el plan C, y si no, pues a ver cómo se ponen las cosas. Le decía, para estas elecciones de junio en el Estado de México y en Coahuila, que parece estar más o menos blindadas, porque van a funcionar con las leyes actuales que tenemos en materia electoral, pero sobre todo, le decía, las del 24. Ahí es donde se tendrá que poner el ojo en todo lo que suceda de aquí hacia estas elecciones de mediados de año, el 2024.